Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina. Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre Cuba, esa bellísima isla caribeña detenida en el tiempo, que hoy está en boca de todo el mundo por las protestas masivas de sus habitantes. Bienvenidos. Qué linda que es Cuba y qué ciego es quien se atreva a decir lo contrario. Viajar a Cuba, amigos y amigas, ya lo habrán escuchado, es como dar un viaje al pasado. Es la oportunidad única de encontrarse con un lugar que se detuvo en el tiempo, de transitar esas calles que son el museo de autos antiguos al aire libre más grande del mundo y recorrer una historia viva que no para de sorprender. Gente amable como no hay otra, aguas caribeñas tan azules que cualquier mar las envidiaría y un pueblo que lleva décadas reclamando cambios, pidiendo que se deje de romantizar la precariedad de sus vidas estancadas a causa de un histórico pulso de egos entre La Habana y Washington. Hablar con un cubano es tener a disposición una fuente inagotable de aprendizaje sobre la realidad que se queda al margen de lo que cacarean los medios. Pero al mismo tiempo, cada conversación con un cubano le abre la puerta a una catarata incesante de quejas de todo tipo. Sienten que no son libres, quieren tener lo que la historia les ha negado, anhelan avanzar al mismo ritmo de los demás humanos. Hoy esas quejas se unieron en un grito que clama mejores condiciones de vida. Por eso, en este nuevo episodio de Viajes sin Reservas, vamos a recordar nuestro viaje a Cuba y trataremos de entender un poco la coyuntura que tiene a la isla de la Revolución en las portadas de todos los medios del planeta. Me encanta estar una semana más frente a los micrófonos de Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos que hoy completa 31 ediciones grabadas desde la espesura de la selva tailandesa en la isla de Koh Chang. Te digo, André, que el tema que hoy nos convoca se me hace fascinante y sobre todo necesario de abordar en medio de la coyuntura que mencionas. Hoy vamos a recordar a Cuba desde la mirada de dos viajeros que amaron la vida en esa isla, pero también padecieron la existencia en medio de la precariedad que deben padecer todos los cubanos por igual. Porque desde ya les quiero aclarar a nuestros oyentes que aquí no estamos parados en ninguna de las tribunas que defienden o atacan la revolución a ultranza, sin más argumentos que los que repiten la televisión y los barrabravas de uno y otro lado que nunca han sido testigos de las realidades que allí se viven. Es que definitivamente la experiencia de quien viaja lento, escucha a los locales y trata de medirle el pulso a la realidad del lugar en el que está sobrepasa cualquier discurso mediático al que uno se pueda enfrentar, sencillamente porque los medios dicen lo que quieren y lo que les conviene a sus propietarios y a los gobiernos de turno, y muchas veces sin tener la menor idea de qué es lo que pasa en realidad. Entonces, por eso hoy vamos a recordar uno de los viajes más extremos que hemos vivido, en el que pecamos por inocentes y nos fuimos 2 meses a vivir y a recorrer Cuba sin saber la ciencia cierta qué era lo que nos estaba esperando. 2 meses en los que varias veces nos sentimos desesperados y con unas ganas tremendas de salir de la isla cuanto antes, pero que supimos aguantar y nos dejó recuerdos maravillosos que vamos a atesorar el resto de nuestras vidas. Me gustaría que arrancáramos haciendo una radiografía de lo que pasa actualmente en Cuba, que a mi manera de ver no es otra cosa que el hartazgo acumulado de décadas de una población que a duras penas ha sobrevivido como ha podido. A ver, lo que he podido entender luego de esta semana de calentura, en la que también se llenaron los medios y las redes sociales de noticias falsas, porque eso también hay que decirlo, es que los cubanos salieron en masa a decir no más, a gritar basta ya.
Todo empezó en San Antonio de los Baños, un pueblito pequeño bastante cerca de La Habana que además es famoso por la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Y ese pueblo desde hace tiempo ha venido sufriendo apagones diarios de más de 12 horas. La gente salió masivamente a las calles coreando libertad, libertad. Y ese eco se escuchó en muchos puntos de la isla y la gente de las demás ciudades salió a imitarlos. Tanto así que se llegaron a contar 50 puntos en la isla en los que las protestas se hicieron escuchar. Y por supuesto, el régimen salió a cagarse a palos la movilización, a disparar, a encarcelar y a desaparecer contradictores en masa. ¿Te suena eso en algún lado, Lina? Por supuesto. Eso no pasa en ningún otro lado, ¿no? No se veía tal cantidad de gente protestando en las calles de Cuba desde el famoso maleconazo de 1994, cuando miles de personas salieron a las calles a gritar en contra de la dictadura de Fidel. Y la historia parece calcada. En ese entonces fueron miles los que se tomaron las calles pidiendo libertad. Y hoy también. El maleconazo dejó cientos de detenidos, vidrios rotos y comercios saqueados. Como ahora. En el maleconazo la policía salió a reprimir y a maltratar y a tratar de callar la voz popular por la fuerza. Y claro, hoy también. Y en el maleconazo, luego de que la policía le rompiera la madre a todo el mundo, Fidel llegó hasta el lugar y dio un discurso en el que llamó a la gente a tomarse las calles y a vencer a los apátridas. Y acusó a Estados Unidos de provocar un baño de sangre y de estar detrás de todo esto. Mientras que hoy, pues escuchen al presidente Miguel Díaz-Canel con las que salió. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Yo no sé, Olina, pero yo escucho esto como una convocatoria a una guerra civil por parte de la persona con el cargo más importante de la nación. Hola, eso es una cosa muy irresponsable, ¿ah? Bastante irresponsable. Esa es la prueba de que los gobernantes de la isla viven en el pasado y no quieren salir de ahí. Prefieren hacer un llamado para que los cubanos pro revolución se enfrenten contra los manifestantes antes que atender las necesidades del pueblo que está cansado de malvivir en medio de la precariedad, de no tener medicinas, de ver cómo sus días transcurren en un país donde no hay comida, donde los apagones son cada vez más frecuentes y más largos. En Cuba están cortando internet para que la gente no se entere de lo que está pasando. El pueblo simplemente no aguanta más. Eso es lo que está pasando en Cuba. Este es un recomendado. Viajes sin reservas. Llevábamos ya unos cuantos episodios sin recomendado, ¿ah? Sí, pero el recomendado de esta semana cae de perlas con el tema que estamos tratando. ¿De qué se trata? Hoy les queremos recomendar un documental de Netflix llamado Cuba and the Cameraman, que traduce algo así como Cuba y el camarógrafo. Este documental nos presenta un testimonio brutal de lo que fue el transcurso de 4 décadas de vida en la isla a través de la vida de 3 familias y de entrevistas exclusivas que Fidel Castro le dio al director del documental, John Alpert, quien además fue amigo personal del líder de la revolución. Por este documental vemos desfilar eventos como la euforia inicial de la revolución y el desarrollo de los sistemas de salud y educación, también enfrentamientos entre los compatriotas que defienden la revolución y los que decidieron lanzarse a la mar en balsas, la escasez extrema del periodo especial y otra cantidad de escenas que dejan ver la realidad cubana desde varios puntos de vista, incluso después de la muerte de Fidel. Cuba and the Cameraman es una película impresionante, cuya principal virtud es la paciencia y el trabajo continuo de su director, que nunca dejó de registrar los diferentes momentos de la historia de la isla desde el primer momento en que la visitó.
Hay una cosa interesantísima en esta película, y es que aunque se nota a leguas que el director ama a Fidel, pues tampoco se ahorró esfuerzos para mostrar el desastre y el deterioro físico y moral que los cubanos sufrieron gracias a él. Una tremenda recomendación que te va a servir para hacerte una idea más clara de todo esto que aquí estamos hablando. Y como ya lo dijimos al principio, la puedes encontrar en Netflix. Nuestro viaje a Cuba tiene unas particularidades que lo convierten en un viaje loquísimo. Ahí fue que nos graduamos en Aguante Viajero, porque es que les tenemos que confesar que allí estábamos dando los primeros pasos como Renunciamos y Viajamos, y cometimos una de las nomatadas más grandes de nuestra historia como viajeros. Ya les hemos contado que una de las ventajas que nos da esto de viajar sin fecha de regreso es la posibilidad de ir a lugares y quedarnos el mayor tiempo posible para poder aprender al máximo, frecuentar sitios, hacer amigos y entender cómo es la vida de los locales. Pues con ese pensamiento en mente compramos 2 tiquetes desde Bogotá hacia La Habana con fecha de regreso 2 meses después. 2 meses, hola. Siendo este el primer país que, además de Colombia, visitábamos como Renunciamos y Viajamos. Lo que no nos imaginábamos es que se iba a llegar el momento en que nos íbamos a arrepentir de haber elegido tanto tiempo. Porque aunque sí disfrutamos muchísimo, nos enamoramos de Cuba y aprendimos demasiado de su historia y de su cultura, pues también padecimos la precariedad y la escasez en carne propia. Ese viaje se puede definir perfectamente con la palabra agridulce. Exactamente. Pero es que desde que uno aterriza a Cuba parece que llegar a otro planeta, hola. Llegando a la isla todo se ve hermoso desde la ventana del avión. Un mar de color azul que nunca habíamos visto hasta ese entonces, pero cuando uno aterriza siente el choque de inmediato. El aeropuerto, por ejemplo, se ve más viejo que cualquier terminal de buses de Latinoamérica, pero lo interesante empieza con las preguntas de los oficiales de migración. Allí es donde uno empieza a darse cuenta de que en Cuba la revolución lo controla todo y que fieles al comunismo recalcitrante de antaño viven en una paranoia extrema. ¿De dónde vienen? ¿Qué vienen a hacer a Cuba? ¿Qué equipos traen en las mochilas? ¿En qué trabajan? ¿Qué estudiaron? ¿Dónde se van a quedar? ¿Les interesa la historia de Cuba? ¿Y la revolución? ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿Y qué fue lo que estudiaron? ¿Cuántos discos duros traen? ¿Y qué hacen ustedes en Colombia? ¿Tienen una página web? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde es que se van a quedar? Porque los deben estar esperando afuera. Para lo único que no teníamos una respuesta era para la pregunta sobre nuestro alojamiento. Nos inventamos un nombre de una supuesta mujer que nos estaba esperando y nos dejaron salir. Y luego nos daríamos cuenta de que el tarro de champú nuevo que llevábamos para el viaje dentro de la maleta estaba vacío. Es que en Cuba nada funciona como en el resto del mundo. Ya le hemos dedicado bastante tiempo en este podcast a hablar sobre las opciones que el mundo ofrece para hospedarse gratis o muy barato, pero en Cuba eso es definitivamente imposible. O sea, en Cuba está prohibido alojar a un extranjero en su casa. La razón es que gran parte de los ingresos que recibe el país provienen del turismo. Y si alguien aloja a un turista gratis en su casa, pues le está quitando dinero al país. Ese es el razonamiento que ellos hacen. Lo otro es que los hoteles son muy caros y no todos los presupuestos alcanzan para pagar 2 meses de hotel, que era el tiempo que nos quedaba a nosotros por delante. Para esos casos hay una opción llamada casas particulares y esa es una modalidad a través de la cual un cubano puede alquilar una habitación a un extranjero y le tiene que pagar impuestos al Estado por hacerlo. Entonces nuestra estrategia era llegar a La Habana a buscar y a negociar una de estas casas particulares. Pero pues como muchas veces lo hemos hecho, llegamos sin ningún nombre, sin ninguna dirección, ni nada. No teníamos nada de nada. Teníamos que llegar a La Habana a dar palos de ciego confiando en que algo pasara. Y adivinen, efectivamente así fue. Pero había otra situación, y era cómo íbamos a llegar a La Habana.
Y fue allí donde nos empezamos a dar cuenta de cómo funcionan los precios en la isla cuando uno es extranjero comparado con los locales. Cuba tiene una moneda para los locales, que es el peso cubano, y otra para los extranjeros, que es el CUC, divisa creada por el gobierno en el año 1994 para los turistas. Un CUC es equivalente a 1.12 euros o a 0.90 dólares o a 24 pesos cubanos. No estoy muy segura de cómo está funcionando la cosa ahora, porque esas fueron las cifras que nos tocaron a nosotros cuando nosotros viajamos a Cuba. En el año 2015. En el año 2015. Ya han pasado 6 años, bastante, ¿eh? Sí, ha pasado bastante tiempo desde que fuimos a Cuba. Ahora imagínense esto, queridas y queridos oyentes. Cuba tiene uno de los transportes locales más baratos del mundo, si no es el más. Un pasaje en guagua, que son como los cubanos les dicen a los buses, cuesta 40 centavos de peso cubano, que es lo mismo que 0.001 dólar. A ver, otra vez, porque es que ese precio del pasaje está bastante increíble. 0.001 dólares. Eso es nada. Un precio que resulta ser más simbólico que otra cosa. Para llegar a La Habana no habían buses desde el aeropuerto José Martín. Y un taxi costaba 40 euros. O sea, comparen 40 euros con 0.001 dólares. Pero ya hemos averiguado que para llegar al primer paradero de buses había que caminar 2 kilómetros, así que dijimos, ¿pagamos 40 euros o caminamos los 2 kilómetros? Y adivinen qué hicimos. Sí, señoras, sí, señores. Nos colgamos las mochilas y arrancamos a caminar bajo un solazo extremo, por una carretera en la que no se veía nada más que la maleza al lado y lado. Mira, si alguien en este momento me dice, te doy 40 euros si te colgas esta mochila y me la entregas 2 kilómetros allá, yo lo hago, de una vez. 2 kilómetros no es mucho que digamos, pero pues con el cansancio del viaje, el estrés de migración, las mochilas pesadas y ese solazo pegajoso que es una cosa pero loquísima, pues los 2 kilómetros se estaban poniendo como intensos. A medida que avanzábamos iban parando los carros antiguos a decirnos, hey chico, te llevo a La Habana por 30. Y nosotros, no gracias, que vamos caminando allá hasta Boyero a coger la guagua. Boyero es el nombre de la avenida por donde pasaba el bus. Y avanzamos otro poquito y paraban más taxis. Chico, te llevo a La Habana en 20. Y nosotros, no, que gracias, que muy amable y chao. Y así iban bajando el precio. Y nosotros, no, nada, gracias. Hasta que paró un carro azul conducido por un muchacho muy joven que llevaba una pasajera en la parte de atrás. Chico, ¿para dónde van? Súbanse. Nos dijo que le iba a dejar a la pasajera y que luego nos llevaba a nosotros a donde quisiéramos. Y nosotros, no, gracias, es que vamos a ir caminando a coger el bus, muy amable. Y entonces él siguió. Pero no habían pasado ni 10 metros, pues yo no creo que le hubiera metido segunda al carro y el hombre frenó. Dio reversa y nos dijo, súbanse y me dan 5. Porque una oferta como esta no la van a encontrar en Cuba, pero jamás. Y pues como uno anda en la vida es buscando señales para vivir experiencias nuevas, pues entonces nos subimos al carro. A esos carros clásicos que sirven como taxi se les conoce como almendrones o máquinas. El conductor de ese almendrón azul se llama David. Tiene 24 años, estudió para ser MasterChef, pero le encanta su trabajo como taxista. Dejó a su pasajera en la terminal de buses y nos fuimos a recorrer La Habana. Pasamos por El Vedado y luego por Miramar, que es la zona de las antiguas mansiones de ricos y mafiosos que luego de la revolución se convirtieron en embajadas. Cada que nos preguntaba para dónde íbamos, le decíamos que no teníamos ni idea. Y al final de todo, ¿adivinen qué pasó? Pues nos terminamos quedando en la casa del taxista con su familia las 3 primeras noches de nuestra estadía en Cuba.
eso definitivamente fue arrancar la aventura cubana con pie derecho. Por supuesto que sí. No era una casa particular propiamente dicha, pero por supuesto que a esa familia les pagamos por la estadía. Incluso David nos dio su habitación que tenía aire acondicionado, no sé si lo recuerdas. Imagínate esa, pues, y eso no nos lo esperábamos, porque No, es que para una nada. habitación, ya después nos enteraríamos que una habitación con aire acondicionado en Cuba, eso es como un Era lingote de lujo, oro. era madre. un lujo. Ellos fueron nuestra introducción a la cultura cubana. Estábamos encantados, fascinados, pero no nos quedamos más tiempo porque la casa quedaba a 1 hora en guagua del centro de La Habana. Así que buscamos más bien otro lugar para vivir. En el camino a la casa de David, a bordo de su taxi, pasó una cosa loquísima, pero requete loquísima. Íbamos por una calle en Miramar y el hombre nos dijo que de inmediato guardáramos todas las cámaras y que no se nos ocurriera tomar ni una sola foto. Y de pronto frenó en seco para darle paso a una van moderna, una camioneta blanca. Y nos dijo, estoy seguro que allí va mi comandante Fidel, porque él por estos días está malito y siempre lo trasladan en esos carros. Mira cómo se me eriza la piel, chico. Estamos hablando del año 2015, acuérdense. Fidel aún estaba vivo y fuimos testigos de esa mezcla de respeto, de veneración y de miedo que los cubanos le tenían a papá, como le decían a su máximo líder barbudo. Eso es como habitar las páginas de un libro de historia durante un viaje, ¿no les parece? Nuestra vida en La Habana fue maravillosa, porque en cada lugar hacíamos amigos y cada día descubríamos algo nuevo. De los cubanos podemos destacar su alegría y su inteligencia. Son gente súper dicharachera y hablan como locos. Y además que todo lo que dicen es interesantísimo. Los cubanos son demasiado inteligentes y saben muchísimas cosas. Y también son muy curiosos. Todo el tiempo preguntan cómo es tu país, cómo está todo por allá. Y así han aprendido. Así es que aprenden tantas cosas y hablan con un conocimiento increíble de cualquier tema. Muchos hablan varios idiomas a causa de que casi todas las oportunidades en el país están en el mundo del turismo. Se ha repetido hasta el cansancio que Cuba es un país por donde el tiempo se detuvo, pero tal vez los cubanos no lo sientan así. Andando por las calles de La Habana Vieja, uno se da cuenta de que no es que el tiempo se haya detenido, que no haya pasado, sino que ha pasado demasiado lento, como la tortura de la gota china, por ejemplo. El tiempo en Cuba parece no avanzar, pero hace muchísimo daño. Todo lo ha deteriorado. Sí, y muchas partes de La Habana están en ruinas y son ruinas habitadas por familias que carecen de las condiciones más básicas de vida. Tratamos de vivir como cubanos porque de esa forma sabíamos que nos íbamos a integrar más a fondo con la cultura y porque vivir como turistas era carísimo. Nos movíamos a pie o en guagua. Pasábamos las tardes en el malecón de La Habana. Tomábamos ron de cajita de $1 y tratábamos de ver la ciudad con ojos de locales. Pero hubo algo que con el paso de los días se fue convirtiendo para nosotros en un problema mayor, y eso fue la escasez en la variedad y la cantidad de comida. Los cubanos son muy recursivos, todo lo arreglan, allá todo es viejo y reparado. Imagínense que en las calles de Cuba hay gente que repara encendedores, de los de prender los cigarrillos. Ellos en realidad se buscan la forma de salir adelante en medio de la precariedad. Por ejemplo, fueron pocas las veces que encontramos papel higiénico en los baños, porque no había papel higiénico en la isla, sencillamente no había. Encima de la taza había siempre hojitas de revista cortadas en cuadritos o papel periódico. Y si no, pues tocaba con agüita, pero al final pues uno resuelve algo y listo, la vida sigue. Pero la falta de comida, eso sí que nos estaba enloqueciendo. Es que si para un cubano común y corriente es difícil conseguir comida, imagínense pues lo que es para un vegetariano. El menú de ellos es casi que invariable. Arroz con frijol, yuca y puerco. Y listo, pare de contar. Arroz y frijoles, arroz y frijoles. Rice, beans, rice and beans. Rice, beans, rice and beans. Rice, beans, Rice, beans. rice, beans. De fondo escuchamos uno de los temas de la banda sonora del documental sueco Surplus, que hace una reflexión sobre el consumismo en un mundo globalizado. La canción es un loop del menú cubano por excelencia, arroz y frijoles.
día y noche en todo lado, en todas las casas y en todos los restaurantes. Arroz y frijoles, arroz y frijoles. Rice, beans, rice and bean, rice, beans, beans, rice, beans. Cuando nosotros fuimos recientemente, el gobierno había permitido a los cubanos abrir una ventana en la fachada de su casa y vender comidas por allí. Arroz, frijol, puerco, pizza o pasta. También estaban los postres que vendían en las latas de... Postrecitos en latas de gaseosa. La pizza y la pasta eran unas bolas de masa con salsa de tomate que caían como una patada al estómago. Y una vez a Lina le salió una cucaracha en un plato de espagueti. Horrible, yo lo estaba revolviendo y cuando... ¡Ay! ¿Esto qué es? La cucaracha. Premiado te salió, ¿no? Exactamente. Menos mal no le habías pegado ningún mordisco. Nada, solo lo estaba revolviendo la salsa con el espagueti y cuando vi la cucaracha y yo, señora, me devuelve mi plata, gracias. ¡Wow! El siguiente nivel, si uno quiere encontrar algo más para comer, eran los paladares, como se les conoce a los restaurantes. Pero uno entraba a un paladar y pedía el menú y le pasaban un libro gordísimo lleno de opciones. Entonces uno decía, por fin, listo, ¿no? Por fin la comida, ahora sí me voy a desquitar. Y entonces uno pedía algo y le decían, no, eso no hay. Pedía otra cosa y te decían, lo siento chico, pero eso tampoco hay. Y cuando preguntábamos, entonces, ¿qué hay? La respuesta era invariable. rice, beans, rice and bean, Arroz, frijol y puerco. Y listo. Uno puede comer arroz y frijol todo el tiempo, todo bien. El problema para nosotros era que generalmente el arroz con gris, como le conocen a ese plato, o moros y cristianos, como también le dicen al arroz con frijol, era preparado con manteca de cerdo y eso lo convertía en no vegetariano, además que no tan sabroso. No, y la otra cosa es que cuando decíamos que éramos vegetarianos, nos traían era un plato lleno de lechuga o de repollo. De repollo. Pero era un plato inundado de lechuga y 3 rodajas de tomate encima y ya. Como que fuéramos un conejo. Exactamente, ni siquiera una zanahoria ni nada por el estilo, no, solo lechuga y tomate. Por ejemplo, también conseguir huevos en Cuba era un milagro. Y cuando íbamos al mercado a ver si conseguíamos algo para cocinar, no encontrábamos nada más que boniato, que es la papa dulce o el camote, berenjena, piña y papaya. La papaya tiene un nombre particular en Cuba, ¿no? Se llama fruta bomba. ¿Y papaya es? ¿En Cuba? La vagina. También se conseguía tomate, nada más. Entonces allá nos alimentábamos muy mal y eso nos llevó incluso a pensar en regresarnos antes de tiempo. Lo que pasa es que nos salía muy caro regresar. Y nos afectó tanto que al final del viaje terminamos cada uno pesando por ahí como unos 10 kilos. Bueno, de pronto estamos exagerando un poquito, pero de pronto unos 5 kilos menos sí. Y todo eso pasa porque Cuba no es un país agrícola. Allá lo que se da es la caña de azúcar y el tabaco. Y no reciben alimentos importados por el bloqueo al que los tiene sometidos Estados Unidos. Y ese bloqueo, a nuestra manera de entender las cosas, es el principal causante de toda la escasez, la precariedad y el atraso del país. Pero antes de que expliquemos qué es el bloqueo para que nuestros oyentes se pongan en contexto y vean la foto completa de la realidad cubana, ¿qué tal si recordamos la escena de las papas? Que esa puede ilustrar muy bien de qué se trata esto de llevar una vida en medio de una escasez constante de comida. Uy, sí, esa de las papas y la de la carne y la de las manzanas en Camagüey, eso es demasiado tenaz, ¿ah? Dale vos, conta la de las papas y yo cuento la de las manzanas y la de las vacas. Vale, bueno, pues resulta que un día íbamos por la calle con un amigo y vimos que mucha gente cargaba bolsas y maletas y costales llenos de papas. Mucha gente cargando papas en las calles, en los buses, subiendo papas a los almendrones. Y nuestro amigo nos dice, uy, ¿verdad que hoy es el día de las papas? Con unas ganas, Pero ¿no? con unas ganas y con una cara de emoción. Es que yo me acuerdo y yo digo, wow, increíble. No se imaginan, él nos decía, no se imaginan cuánto llevo soñando con unas papas fritas y un huevo frito. Y untar la papa en la yema del Y huevo. untar la papa en la yema del huevo. A ver, eso es increíble. Y pues nosotros obviamente nos quedamos fríos. Dijimos, bueno, ¿esto qué fue? Pues resulta que por lo menos en ese momento, hablamos de 2015, ¿no? No sabemos ahora qué es lo que está pasando. Pues las papas eran reguladas y solo se vendían una vez al año. Escuchen muy bien, una vez al año de forma regulada. Solamente vendían 2 libras por persona. Porque las papas solo se dan en una región
Y como en todo en Cuba, pues las papas también son reguladas por el gobierno. Tienen que alcanzar para todos. Exactamente, eso nos dejó boquiabiertos. Es que no hay forma de imaginarse que una cosa tan común que hace parte de la canasta familiar como una papa pueda ser el sueño de otra persona. Eso es algo descabellado. Cuando estuvimos en Camagüey nos quedamos en casa de una familia y uno de sus hijos es un tremendo artista que recientemente había hecho una exposición en China. Pues la mamá se puso a mostrarnos las fotos del viaje de su muchacho a China, pasaba y pasaba fotos y nos mostraba las fotos y se quedó detenida en una foto en especial y nos dijo: a mí lo que más me alegra es que mi hijo haya tenido la oportunidad de probar las manzanas. Y la foto era de una carreta de manzanas en la calle. Todas esas escenas juntas le van armando a uno la idea global de la gravedad y la profundidad de esta escasez. Y la de la carne de vaca es una historia como de otro planeta. Resulta que en Cuba matar una vaca es ilegal. Y eso pasa porque en la isla casi no hay vacas y las que hay están designadas exclusivamente para reproducirse y para producir leche para alimentar a los niños y a los ancianos. Entonces el que mata una vaca le está quitando la leche a otros cubanos y eso da pena de cárcel que pueden alcanzar hasta los 20 años. Matas una vaca por hambre y te vas 20 años de prisión. Mientras que asesinar a una persona podría darle a alguien unos 8 años de cárcel. Imagínense pues esa. Entonces hay un mercado negro de carne de vaca y como todo mercado negro pues el Estado lo ataca durísimo. Hacen retenes en las carreteras buscando carne y al que le encuentran un pedazo de carne se lo llevan preso de una. Esas cosas no deberían pasar en ningún lugar en el mundo con un planeta tan globalizado como el que tenemos en este momento. Es una situación de una crueldad inconcebible. Pero el hecho de que pase ahí nomás, a la vuelta de los Estados Unidos, ya es de una gravedad suprema. Teniendo en cuenta la cantidad de comida que los gringos desperdician mientras los cubanos pasan hambre o transcurren una vida entera mal alimentados y sin probar cosas que en otros lugares del mundo son tan comunes como una manzana o una papa. Y entre otras cosas, es por eso que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba es un crimen contra la humanidad. Es que nada más escuchen esto tan aterrador. Un estudio de la Universidad de Pensilvania afirma que los hogares de los Estados Unidos desperdician 1/3 de la comida que compran. En términos prácticos, eso quiere decir que por cada 3 platos de comida que sirven a la mesa, ellos botan uno completico a la basura. Y además, el estudio arrojó como resultado que toda esa comida que los estadounidenses desperdician tiene un valor estimado de unos 240.000 millones de dólares al año, que es lo mismo que decir que cada uno de los 120 millones de hogares de los Estados Unidos gasta en promedio $1.866 al año en comida que van a tirar a la basura. Y a 80 millas náuticas de Miami, los cubanos no tienen que comer. No, eso no, hola, es algo impresionante. Yo no lo veo como algo diferente a uno de los grandes fracasos de los humanos como especie en la era moderna. Es que de verdad es aterrador, ¿ah? Y todo eso a causa del famoso bloqueo, para que lo vayamos entendiendo, pues. Bueno, ahora sí, ¿qué es esto del bloqueo? Escucha lo que dice Roger Waters, el bajista y fundador de Pink Floyd, que me parece que ilustra muy bien esto del embargo de Estados Unidos a Cuba. Si le interesa mi casa y no me la puede comprar es porque no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar. Entonces usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto. Y aunado a esto, me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro. Al cabo de un tiempo, mis familiares se van a desesperar, algunos escaparán por la ventana y ustedes de afuera van a empezar a vociferar que yo soy un inepto para conducir las riendas de mi casa, que hago sufrir a mi familia. Y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en crisis y que los vecinos tendrán permiso para intervenir y echarme con el propósito de atender la crisis humanitaria de mi familia. Eso sí, usted nunca dirá que lo que le interesa realmente es quedarse con mi casa y que eso fue porque usted me puso a mí
en esta situación tan crítica ante mi familia. Bastante claro, ¿no te parece? Claro que sí. Pero ya haciendo un repaso de los hechos como se han presentado a través de la historia, podemos decir que el bloqueo o embargo de Estados Unidos contra Cuba consiste en una serie de sanciones emitidas por el gobierno gringo en 1960 como respuesta a la nacionalización que Fidel implementó contra muchas empresas extranjeras en la isla, que prácticamente perdieron sus activos como tierras, edificios, maquinarias y todo tipo de bienes que pasaron a manos del Estado cubano. Entonces, el tío Sam se le prendieron las alarmas porque recordemos que estábamos en plena Guerra Fría y de un momento a otro se le instaló un estado socialista ahí nomás, en el patio trasero de la casa, a 80 millas náuticas de la Florida. Y ese estado socialista era muy cercano a la Unión Soviética, lo que también significaba que los comunistas se les podrían meter al rancho así de facilito. Entonces decidieron tomar medidas y cortaron cualquier tipo de relación económica con Cuba, estrangulando su economía y obligando a los isleños a vivir situaciones deplorables como las que ya hemos contado. El objetivo de este bloqueo era bastante claro y premeditado: crear una situación de hambre y pobreza extrema tan brutal que obligase al pueblo cubano a levantarse contra los Castro y suplicarle a los Estados Unidos que los salvara de la catástrofe. Al final de todo, los gringos esperaban que Fidel fuera derrocado y en la isla se instaurase un nuevo régimen afín a sus intereses, cosa que no ha ocurrido luego de 62 años, aún sin ninguno de los Castros en el poder. Básicamente el embargo consiste en una serie de sanciones económicas y comerciales que restringen la compra y venta de mercancías con Cuba. Entonces uno diría, bueno, pues si Estados Unidos no me vende nada de lo que yo necesito, pues todo bien, me queda el resto del mundo. Pues ni tan así, porque el embargo también especifica que se prohíben estrictamente la venta de productos que tengan componentes fabricados en Estados Unidos. Entonces digamos que, por ejemplo, una empresa quiere exportar automóviles a Cuba, pero esos carros tienen componentes fabricados en Estados Unidos, pues no se puede. Y si la empresa dice, ve, ¿qué tal? Pero ¿cómo así? De mi empresa yo veré si le vendo a Cuba o no. Pues facilito, Estados Unidos se encarga de bloquear también a esa empresa, deja de proveerle las partes que necesitan para ensamblar sus carros y les impide a los empresarios del país hacer negocios con ellos. Y así con todo, por eso nadie se atreve ni siquiera a intentarlo. Estados Unidos tiene amenazados a todos con que si le proveen algo a Cuba, se las van a ver con ellos. Y por eso los únicos países que le han echado la mano a Cuba son los que no le tienen miedo al tío Sam, como Rusia, China y Venezuela. Pero además Cuba no puede hacer transacciones en dólares, que es la divisa más usada en el mercado internacional. Ninguna empresa estadounidense puede exportar nada a Cuba, ni hacer ningún tipo de inversión, y desde la crisis de los misiles, cuando Fidel autorizó a la Unión Soviética a meter en la isla misiles con los cuales podrían atacar a Estados Unidos, pues los gringos impidieron cualquier tipo de comercio de alimentos o medicinas con los cubanos. Y de esta atrocidad han pasado ya 6 décadas, escuchen muy bien, 60 años. Es que es demasiado tiempo para vivir en las mismas. Y además todo eso le ha servido de excusa a la dictadura cubana para que cualquier cosita mala que pase en Cuba, de la que es innegable que también tiene una culpa grandísima el gobierno, pues lo que sea es culpa de Estados Unidos. Entonces, si un gato anda por un techo y rompe una teja, ese era un gato yanqui, imperialista, con intereses contrarrevolucionarios y así sucesivamente. De ese tamaño es la cosa. De este viaje que estamos contando que hicimos a Cuba hasta hoy ha habido varios cambios, pero yo diría que el fundamental es que ya la gente tiene internet y que a través de internet se han dado cuenta de que en América Latina ya no aguantamos más que nuestros gobernantes nos tengan viviendo vidas indignas mientras les seguimos manteniendo a ellos sus privilegios, y eso de alguna forma les quitó la venda y generó estas manifestaciones que hoy vemos en toda la isla. Uy, claro, porque es que durante nuestro viaje simplemente no había internet. Las pocas veces que nos conectamos fue de forma clandestina a un wifi malísimo del Hotel Habana Libre, ayudados por un hacker cubano que conocimos en la calle.
Los cubanos duraron demasiado tiempo desconectados por completo de Latinoamérica y del mundo, convertidos en una aldea de otra galaxia. Internet les devolvió a los cubanos una conexión con la realidad a la que estaban alejados y les abrió los ojos ante otras realidades en las cuales se pueden reflejar. Y eso además ha hecho que ese cuento del gobierno de que cualquier cosa es culpa de los Estados Unidos ya no se lo coma la gente así de fácil. Por supuesto que esta vez también salieron a decir que las manifestaciones son obra del imperio, pero la realidad es que el estallido social en América Latina sigue generando una onda expansiva incontenible. Estamos atestiguando una explosión social espontánea de gente que ha acumulado en silencio y con miedo décadas de agravios económicos y políticos. Entonces cientos de miles se toman las calles sin el dictamen ni el liderazgo de nadie, porque es que el malestar no encuentra otra forma de expresarse, pues. Qué hermosura de ciudad que es La Habana y qué increíble país es Cuba. Aparte de haber pasado un mes en esta capital bellísima, romántica, alegre, fiestera y con tantos submundos por explorar, fuimos a Santiago, Baracoa, Camagüey, Trinidad, Santa Clara, donde se vivieron las gestas más heroicas del Che Guevara y donde le tienen un mausoleo y una plaza de la Revolución impresionante. Eso en Santa Clara, ¿no? Es en Santa Clara, sí. Todas las ciudades tienen una plaza de la Revolución. Exactamente. Pero el más lindo es el del Che Guevara. Qué cosa más es hermosa. bella. Y el mausoleo también. Es impresionante. Ese monumento del Che es una cosa muy loca. También fuimos a Varadero, a Matanzas, a Pinal del Río y a Viñales. Un viaje bastante nutrido y muy diverso que siempre tuvo en común la amabilidad de los cubanos y un aprendizaje casi que enciclopédico sobre la revolución y esa historia fascinante que tiene Cuba. Y otra cosa que tiene en común son las mismas precariedades a lo largo y ancho de toda la isla, ¿no? Porque es que si en La Habana la cosa está bastante jodida, pues imagínense en el interior del país. Allá las cosas se pueden poner muchísimo peores. Por ejemplo, el desplazamiento interprovincial o intermunicipal para los cubanos puede llegar a ser un martirio. Resulta que cuando Cuba era el parcero caribeño de la Unión Soviética, pues eran los comunistas de Oriente los que proveían de todo a cambio de toneladas de azúcar, tabaco y ron. Entre todo lo que les daban estaban los buses ucranianos, las guaguas que ellos llaman. Pero cuando se cayó la Unión Soviética en el 91, Cuba quedó desprotegido y allí fue donde empezó el periodo especial. Y como solución para movilizarse, el gobierno se inventó un transporte en camiones a los que le soldaron un cajón de lata y unos asientos incomodísimos. Pero qué cosa tan horrible, una tortura. Y entonces ahí es que los cubanos viajan. Les digo que ese medio de transporte no se lo merece ni una recua de cerdos camino al matadero. Es demasiado incómodo, indignante, podríamos decir inhumano. A bordo de uno de esos camiones hicimos el peor viaje de nuestras vidas. Eso no lo ha superado nada, ¿no? No, nada, absolutamente nada, ni siquiera el transporte en India. Un viaje de una noche entera en camión desde La Habana hasta Santiago de Cuba, que son más o menos unas 13 horas de tortura, en medio de la que, como si la incomodidad fuera poquita, nos robaron. Ay, jue madre, ¿ah? A ver, bueno, Cuba es un país bastante seguro. Podría uno decir que el más seguro de América Latina. Uno allá anda a cualquier hora en la calle sin miedo de ser asaltado porque para el gobierno revolucionario el que se mete con un turista es un delito grave. Pero en medio de tanta precariedad, si uno se descuida, alguien puede aprovechar y robarse algo. Eso es más o menos como si usted da papaya, pues de malas. Si da fruta bomba. Si da fruta bomba. Sí. Y eso fue lo que nos pasó exactamente a nosotros. Nos quedamos dormidos y nuestras maletas tenían acceso lateral. Entonces abrieron las maletas por el acceso lateral y nos sacaron las cositas que teníamos. Y dentro de las cosas que nos robaron había unos encargos que llevábamos desde Colombia para los familiares de un amigo cubano. Una muñequera para el túnel carpiano, unas pinturas y una crema para fijar la prótesis dental. Una crema de estas Corega. Cuando llegamos a la casa de la familia de nuestro amigo, pues fue una cagada porque seguramente estaban demasiado ilusionados por recibir esas cositas que allá son imposibles de conseguir. Y nosotros llegamos con las manos vacías. ¿Te
acuerdas de la anécdota de Trinidad, la del carretillero? ¿La del poema? Claro que me acuerdo, es una tremenda belleza. A ver, Trinidad es una ciudad hermosísima, colorida y con construcciones coloniales bellísimas. Eso es como lo más cercano que tiene Cuba, más parecido a Cartagena, podríamos decir. Pues un día íbamos caminando por las calles de Trinidad y nos abordó un señor que jalaba una carreta. Nos detuvo y nos preguntó que de dónde éramos. Él estaba ahí sentado en su carreta y nosotros les contamos pues que somos de Colombia, y de ahí nos empezó a recitar con una memoria asombrosa las ciudades y los departamentos de nuestro país, y nos contó que él es aficionado a los mapas y que ha aprendido la geografía del mundo gracias a que ha dedicado su vida a escudriñar los mapas que los turistas le regalan. Se llama Luis y le dicen el poeta carretillero, porque si sabe de geografía y de mapas, eso no es nada en comparación con su habilidad para escribir poemas a la velocidad de la luz. Sacó una hoja de cuaderno y un lápiz rojo, nos preguntó un par de cosas sobre nosotros y nuestro viaje y nos escribió un poema increíble. A ver, pongámosle musiquita a esto, Lina, para que le compartimos el poema a nuestros oyentes. Para que escuche más bonito. El poema se llama Recuerdos de Trinidad. A la hora vespertina, sobre colombianos pies, ha venido a Cuba Andrés y su joven novia Lina. El poeta los imagina, en su país cuando hablamos, del proyecto renunciamos, a la vida rutinaria, elevando una plegaria, por América viajamos. Súper bonito. Vaya. La verdad sí es muy, muy bonito, una tremenda belleza. Me siento increíble de ver cómo esto me sigue conmoviendo tantos años después y me sigue asombrando la inteligencia impresionante y la infinidad de formas en la que los cubanos se rebuscan la vida. Ya hemos planteado aquí más o menos qué es lo que pasa en Cuba actualmente. Le hemos dado un contexto histórico más o menos por encima, porque si nos vamos a los detalles de la revolución, se nos va la vida desenredando semejante rollo. Pero, ¿por qué no nos atrevemos a decir cuáles son las opciones que tiene Cuba de cara al futuro? Pues mira que yo me atrevo a asegurar que lo peor de la situación de Cuba es la desesperanza. Precisamente porque al haber vivido 4 generaciones estancadas en lo mismo, los cubanos sienten que no hay un futuro posible para ellos. Y por eso es que cada que alguien tiene la oportunidad, se van y no vuelven más, así les toque dejar atrás a sus familias y a esa isla que tanto aman. Porque si una cosa hay que decir es que aman los cubanos a su patria, son como demasiado patriotas, demasiado enraizados, a pesar de toda la situación que han tenido que vivir. Escucha nada más este dato tan aterrador que me encontré. Según las últimas cifras, cada año se van de Cuba entre 40.000 y 44.000 personas. La mayoría de esas personas son jóvenes que emigran buscando un mejor futuro. A eso sumale que en el 2020 nacieron en la isla 105.000 bebés, pero fallecieron 111.000 cubanos. Y eso sin contar los menos de 200 muertos que ha dejado la pandemia, que en esa materia Cuba sí ha sacado la cara. Eso quiere decir que en Cuba mueren más personas de las que nacen, ¿ah? Y esa tendencia el gobierno la confirmó con una preocupación tremenda y dicen que se va a mantener durante los próximos años. Y ojo a esto, se estima que para el 2025 los ancianos ya serán el 25% del país. El 2025 es ahí a la vuelta. Ya casi. O sea, eso es ya. Y si la isla sigue esta tendencia, se espera que para el 2050 Cuba sea la 9ª nación más vieja del mundo y habrá perdido uno de los 11 millones de habitantes que tiene hoy. Tremendo, ¿ah? Y pues eso de cara al futuro es gravísimo, porque no se puede pensar en el futuro de un país si no hay quien lo construya, y si los que quedan ya están resignados y sin ganas de nada y sin energía y sin esperanza y sin futuro y sin nada, o sea, jodidos. La comunidad internacional sigue pidiendo que cese el embargo de inmediato y que el mundo entero finalmente pueda abastecer a Cuba para que la isla empiece a reconstruirse social y económicamente. Pero hasta ahora, Joe Biden no ha tomado medidas por no perder el capital político que tienen los miles de cubanos en la Florida, que recordemos es un estado decisivo a la hora de las elecciones.
Imagínate que desde hace décadas en la Asamblea de las Naciones Unidas se ha sometido a votación el embargo y siempre todos los países votan en contra, con algunas excepciones. Por ejemplo, los únicos que votan no al cese del embargo son Estados Unidos e Israel. De resto, tiene 184 votos a favor, o sea, 184 países dicen levanta ese embargo ya, y 3 abstenciones, o sea, los tibios del parche, que son Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y adivinen quién más. Pues Colombia. Ay, no. Eso es muy tenaz, Ese es el hola. colmo. Porque es que con ese cuento chimbo de que nos vamos a volver Cuba y Venezuela, le dan la espalda a los cubanos que fueron quienes sirvieron de garantes al único proceso de paz que pudo dar fin a las FARC, que gracias a las negociaciones de La Habana entregó sus armas y pasó a la historia como la guerrilla más antigua del mundo. Y ya que mencionamos a Colombia, Lina, te tengo un chiste pero de un calibre gigantesco. A ver. Imagínate que el gobierno colombiano, a través de su cancillería, ojo que aquí viene el chiste, le exigió al gobierno cubano que respete la protesta pacífica y los derechos humanos de los habitantes. Uy, eso pasado, hombre. Vaya ironía, ¿no? ¿Ah? La misma canciller colombiana que tiene un hermano narcotraficante, un socio paramilitar, y que hace una semana no se sonrojó ni un poquito al decir en plena ONU que los más de 70 muertos en las protestas de Colombia eran casos aislados de vándalos que quien los mandó a andar en la calle haciendo lo que no debían. Los buenos muertos que llaman. Imagínate pues, la representante de este gobierno sacador de ojos, bombardeador de campamentos de niños guerrilleros en las selvas, que premian y aplauden y felicitan y ascienden a los policías asesinos, y el encargado de desbaratar todo lo que se logró en el proceso de paz, en el que, cómo no decirlo, Cuba hizo un aporte esencial. No tienen el más mínimo asomo de vergüenza estos caraduras, ¿ah? Dizque pidiendo el respeto de los derechos humanos en otro país. Es que es increíble la falta de sensatez de esta gente. Pero volviendo a lo de las protestas en Cuba. Mira que ya han surtido un efecto y han causado que el gobierno tome medidas. Y eso lo que quiere decir es que están sintiendo que el poder del pueblo viene con pasos de animal grande. Autorizaron que los viajeros que lleguen a Cuba puedan entrar alimentos, medicamentos e implementos de aseo sin límite de peso y libres de impuestos. Aceleraron la reparación y el mejoramiento de las plantas de energía para disminuir los apagones. Y anunciaron la flexibilización de la política de salarios al margen de la escala establecida a nivel nacional. Medidas que no resuelven ningún problema de fondo, pero que tampoco hubieran llegado sin la presión social. Pero aún así el panorama sigue siendo muy complicado. Imagínate que el alcalde de Miami defiende un ataque aéreo en contra de Cuba. No, hombre, no. Y lo peor es que cuenta con el apoyo de miles de cubanos en Miami y de un montón de influencers. Cosa que no es nueva porque esa locura de bombardear a Cuba fue contemplada por el gobierno de Ronald Reagan y sonó por ahí en el gobierno de Bill Clinton bajo el nombre de intervención quirúrgica, nombre que sugería que iban a hacer unos ataques dirigidos a los comandos revolucionarios y no a toda la isla. Pero eso es lo mismo que han hecho en el mundo entero con sus bombas y lo que vimos recientemente en el conflicto de Israel y Palestina. Las bombas no tienen color, ni nombre, ni apellido. Ya sabemos que ellos acaban con todo en nombre de la paz. Explotan lo que necesitan, no actúan más que bajo sus intereses y su negocio armamentista multimillonario y se van dejándole el mierdero a todo el mundo como lo hicieron en Vietnam, en Irak, en Afganistán y en cualquier lugar en el que asoman sus narices. Entonces imagínate que uno con hambre y que en lugar de comida le manden bombas. No, es que esto sí es la feria de la insensatez, ¿ah? Y al mismo tiempo, la oferta de Biden es decir que va a ver cómo le restablece el servicio de internet a la isla, pero que no van a permitir por ningún motivo que se envíen remesas a Cuba porque, oigan bien, eso beneficia al gobierno cubano. ¿Ah? No, eso es tremenda canallada, Lina.
tanto del actual presidente como de los otros 12 que lo precedieron, que trataron de doblegar al gobierno cubano, pero lo que lograron fue asfixiar a su pueblo porque no lograron lo que querían, que era derrocar a los Castro e instaurar otro sistema. Veo que ya avanzamos bastante en este episodio y no hemos contado qué les vamos a dar en exclusiva a los Patreons, para que además todos nuestros oyentes se animen a apoyar este podcast y algún día podamos vivir de esto que nos apasiona tanto. ¿Qué te parece si a los Patreons les contamos la historia del hipo en La Habana? Uy, esa es tremenda historia. Estoy segura que a los Patreons les va a encantar, porque además de chistosísima es súper bizarra. Pues entonces, si tú que nos estás escuchando en este momento quieres saber lo que es pegarse una borrachera con ron cubano, barato, con un grupo de metaleros en el Vedado y quedar con un hipo de 36 horas que te manda al hospital, pues no puedes perderte el episodio especial que esta semana tenemos para nuestros Patreons. ¿Dónde nos pueden encontrar, Lina? Facilísimo, nos vemos en www.patreon.com/renunciamos y viajamos. www.patreon.com/renunciamos y viajamos. ¿Se nos queda algo por contar en este repaso que hemos hecho sobre Cuba desde el punto de vista de nuestra experiencia viajera? Pues yo creo que luego de esta conversación incluso a nosotros nos va quedando más clara la situación de la isla y sus perspectivas frente a un futuro cada vez más incierto. Pero como Renunciamos y Viajamos es una multiplataforma, pues no me quiero ir sin invitar a nuestros oyentes a que visiten nuestro blog, porque de ese viaje a Cuba tenemos unas galerías bellísimas, guías de viaje y crónicas entretenidísimas sobre lo que fue nuestro viaje. Pero si quieren conocer nuestra mirada sobre Cuba desde el fondo del alma, pues yo les recomiendo que lean ese capítulo tan bellísimo que escribiste en nuestro libro sobre ese viaje. Lo estuve releyendo de cara a la grabación de este episodio, de verdad que sigo convencida de que esas crónicas viajeras son de las mejores que has escrito. Así que si aún estabas dudando o aplazando comprar nuestro libro, pues este es un momento perfecto para lograrlo. Si quieres una copia, recuerda que hacemos envíos a todo el mundo y que solo basta con que nos escribas un mensaje a cualquiera de las redes sociales de Renunciamos y Viajamos para pedir el tuyo. Nuestro libro se llama Renunciar y Viajar, el trabajo donde brilla el sol. No me quisiera ir sin dejar en el aire una reflexión, porque es que definitivamente las realidades de otros pueblos también nos pueden servir como espejos para reflejar nuestra propia sociedad. El comunismo es un fantasma que utilizan al por mayor en el mundo para traer miedo y vender salvación. Ese cuento de que nos vamos a volver Venezuela o Cuba si no seguimos eligiendo a los mismos que nos tienen sumidos a nosotros en el atraso es simple y llana instrumentalización de las masas para evitar cambios estructurales en el organigrama de los poderosos. Los que hablan o los que se comen el cuentazo del comunismo y las dictaduras no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Cada vez que alguien te diga que el comunismo va a llegar a tu país, pregúntale qué es el comunismo. Y si tú crees que el comunismo va a llegar a tu país, pregúntate si realmente sabes lo que es el comunismo. Y desde allí empieza a reflexionar en adelante, porque es que a nosotros esta vida de viajeros nos ha permitido la fortuna de recorrer Cuba, Nicaragua, varios países de la antigua Unión Soviética, la antigua Yugoslavia y Rumania, tierras cuya historia ha sido signada por el comunismo de forma determinante, y conocimos historias tenaces del comunismo que absolutamente nada tienen que ver con el terror que la clase poderosa hegemónica en Latinoamérica y en otras partes del mundo quiere infundar para seguirnos saqueando y mantenernos hundidos en su lodazal de corrupción. Es aprovecharse de la ignorancia de la gente también. Eso es lo que estamos viendo al por mayor cada que hay elecciones en cualquier país. Por poner dos ejemplos completamente opuestos, tanto Colombia, que ha sido la meretriz arrodillada de Estados Unidos, como Cuba, que han sido sus enemigos acérrimos declarados, necesitan cambios urgentes.
pero también Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y ni hablar de Centroamérica y México. Los estallidos sociales que se ven en Latinoamérica y el mundo obedecen a que necesitamos cambios que garanticen nuestros derechos humanos, que nos brinden mejores condiciones de vida y más y mejores oportunidades. En Latinoamérica la gente no está pidiendo nada regalado, hermano. No estamos pidiendo que se nos entreguen las cosas gratis. Estamos exigiendo que no nos roben más, que no saqueen más las arcas públicas y que se inviertan nuestros impuestos en jalonar desarrollo para nuestros pueblos. Como debe de ser. Absolutamente, eso es lo que pedimos. No queremos nada regalado, ni queremos que el Estado nos mantenga. Pedimos educación de calidad, porque un pueblo educado aporta a la evolución de la sociedad, hermano, eso es lógico. Pedimos salud decente, porque un pueblo saludable y bien alimentado puede dedicarse a sacar adelante a su sociedad. Y pues porque salud no es solamente hospitales con camas suficientes y buenos equipos, que también lo necesitamos y ya lo estamos viendo en este momento. Salud es tener acceso a agua potable, vacunas, campañas reproductivas, alimentación adecuada para niños y niñas. Y exigirle eso al Estado no es comunismo. Entiendan eso de una vez. Exigirle eso al Estado no es comunismo, es sentido común, porque es que para eso nos organizamos como sociedad y para eso elegimos a nuestros gobernantes. Además, esas son necesidades básicas. Absolutamente, y es que como sociedad nosotros dejamos las normas claras en nuestras respectivas constituciones. Eso es lo que pedimos, que no gobiernen más para los poderosos y que de una buena puta vez empiecen a pensar en el pueblo por encima de sus intereses personales. Exigir justicia social ya lo está demostrando el pueblo cubano, no es invocar el fantasma del comunismo. Y que si el ejemplo de Cuba nos va a servir para algo, amigos y amigas, que sea para que recordemos que el poder de elegir a nuestros gobernantes es un privilegio del que tenemos que hacer buen uso y además es una obligación con nuestro bienestar y el de nuestros compatriotas, porque definitivamente, queridos oyentes y queridas oyentes, entre todos tenemos que cambiar esto. Y así vamos cerrando este episodio de Viajes sin Reservas. Esperamos que te haya gustado y que desde este momento entiendas un poquito más la situación en Cuba tal cual como está ocurriendo. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este Viaje sin Reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube. También te esperamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras en todas las redes sociales como Renunciamos y Viajamos. La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.